Bote, no, no se llama. A ver, quiero alquilar un bote. Miren así como este demasiado. No, tampoco. Son canoas, pero no se llaman canoas. ¿Cómo le llaman en la selva? ¿No han viajado a la selva? Nadie. ¿Tú has viajado? ¿A qué parte de la selva? ¿Te has subido a esas canoas largas? Con una caña larga, con motor fuera de bordo. ¿Cómo se llama eso? Eso es lo más común. Canoa. ¿Cómo se llama? ¿Canoa? Canoa. Son canoas, pero no se llaman canoas. Tiene un nombre típico ya. Caballo. Peque. ¿Y tú cómo sabes? Peque. Ah, tú eres de Quito. Peque. ¿Por qué le dicen peque? ¿Canoa le dicen tanto a mi mamá? Porque el motor dice peque. Ya, ok. Entonces, cuando van a evacuar por río, el problema es el tiempo. Puede ser días lo que tomen para evacuar y la persona se muere. Vamos a hablar de la fiebre amarilla, que es una enfermedad viral hemorrágica causada por un arbovirus. ¿Qué significa que es un arbovirus? ¿A quién le llamamos arbovirus? Que son transmitidos por picadoras de ladrón. Arbovirus. El virus de fiebre amarilla es un arbovirus, es un virus ARN en donde tiene dos reservorios. Si la fiebre amarilla es urbana, el reservorio es el hombre y el transmisor es el Aedes aegypti. El tipo de mosquito que transmite es el Aedes aegypti. Si la fiebre amarilla es en zona rural, o sea en el monte, como dicen ellos, el vector viene a ser un mosquito del género Ephagobus y el reservorio viene a ser los monos. Es una característica epidemiológica saltante de la fiebre amarilla. Sí hay fiebre amarilla y la gente se muere de fiebre amarilla en nuestra selva. La transmisión suele ser humano, vector humano, y en casos graves la tasa de mortalidad llega al 50%. Epidemiología, en toda la zona donde hay selva, estos se quedan cortos, como el departamento de Loreto, está marcado en la zona de Yurimaguas. Los países latinoamericanos comprometidos con fiebre amarilla son prácticamente los de la región amazónica, más Bolivia, y un brote registrado grande fue en 1995, en donde se ve un brote con cerca de 500 casos y cerca de 200 muertes de estos 500 casos. Obviamente, la mayor cantidad de casos en el mundo se da donde en el África subsahariana, donde hay las 7 plagas de Egipto. Ahí empezó la historia con el VIH. Y acá está el responsable, el mosquito Aedes aegypti. Desde el punto de vista de la clínica de esta enfermedad, tenemos que el periodo de incubación es de 3 a 6 días y después de ese tiempo empiezan a aparecer los síntomas, donde hay un inicio súbito, fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea, dolor de región pulmosacra, náuseas, vértigos, y a veces no da tiempo ya para reaccionar. Hay congestión conjuntival, bradicardia sin fiebre, ictericia, hemorragia en casos comprometidos, en casos más complicados, y vemos pues, que la posibilidad de hacer una insuficiencia de hepato renal es del 25 al 50%, falleciendo el 7 de enero. Por eso le decía que la gente que tiene una fiebre amarilla grave se muere en la selva. La tasa de letalidad, como casi todo lo que hemos visto, es alta en niños y en adultos mayores. Vamos a ver la clínica. En la primera semana, en los primeros días de la infección, es en la curva de la historia natural de la infección. Los primeros días lo que va a ver va a ser fiebre, cefalea, mialgia, vómito, migraña. Y después ya empezando la segunda semana, va a presentar albuminuria, oliguria, ictericia, hemorragia y anticuerpos neutralizantes. Estos anticuerpos neutralizantes son las pruebas usadas para el diagnóstico de fiebre amarilla. Por lo tanto, sabiendo esto, sabemos que se va a pedir. Si el paciente está en los primeros días de la infección, lo que vamos a ir a buscar es el virus de la fiebre amarilla, la parte antigénica, el antígeno, o el ARN. Si el paciente se encuentra después de los 7 días, ya no vamos a ir a buscar principalmente el antígeno, que vamos a buscar las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Por eso esa prueba se llama anticuerpos neutralizantes, que es una prueba muy potente inmunológica para el diagnóstico de casos de fiebre amarilla. Y aquí está, resumido. Igual, tenemos acá el periodo de incubación,
presentan los síntomas, diagnóstico molecular en los primeros días, PCR. Fase posvirémica, diagnóstico serológico por búsqueda de IgM y posteriormente IgG. Vamos a ver algunos de estos. De estos 4 tipos de prueba, o grupos de prueba, este de acá siempre lo reporta la literatura, pero lo que tienen que tener claro es que cuando se habla de aislamiento viral, estamos hablando de un diagnóstico no de rutina. Si uno tiene una sospecha que ir a María y me voy a Suiza Lab, o me voy a la Angloamericana, o me voy al MINSA de salud, al laboratorio, a hacerme la prueba, no me van a hacer aislamiento viral. Eso lo hacen para diagnóstico altamente especializado. ¿Quiénes lo hacen? Los institutos de medicina tropical, por ejemplo, San Marcos Cayetano. INS para investigación. No se hace de rutina. ¿Qué se hace de rutina? Reacción de cadena polimerasa, diagnóstico molecular, para buscar el ARN. Siempre la primera semana se hace detección de IgM, también en los primeros días de la segunda semana de la infección. Y tenemos otras técnicas inmunológicas como ELISA, inmunofluorescencia y la famosa prueba PRNT, que es anticuerpos neutralizantes, así se llama la prueba. La siguiente enfermedad es la leptospirosis. Lo vimos algo en la clase pasada, vamos a recordar preparándonos para las próximas, para cada 15 días. A ver, características saltante o algo que te acuerdes de leptospirosis. Y ahí vamos avanzando. ¿De leptospirosis? Sí. ¿Cómo se pregunta? Algo. Dime algo. Si es para mí, no estoy, por favor, estoy en clase. Algo. Dime algo que te acuerdes de la clase pasada, la semana pasada, del leptospirosis. Si no te acuerdas, me dices, no me acuerdo y pasamos. Algo. Dime algo. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, ya, ok. Produce dolor de cabeza. Se transmitía por la orina de la rata. Se transmite por la orina de la rata, muy bien. Contacto directo e indirecto. Contacto con rata o sangre o fluido de la rata. ¿Qué más? En la sintomatología podría ocasionar hepatomegalia. Puede causar daño al hígado. ¿Qué más? Meyer. Algo de leptospirosis. Lo vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? No. ¿Tu compañera? Tampoco. Como consecuencia de daño hepático produce Ictericia, ya. ¿Pero qué otra cosa más te acuerdas de leptospirosis? ¿Qué es? ¿Gran positivo o gran negativo? ¿No te acuerdas? Gran positivo. Gran positivo. ¿Gran positivo o gran negativo? Gran negativo. Gran positivo o gran negativo. Ya llego a este. ¿Gran positivo o gran negativo? Espiroqueta. Es una espiroqueta. ¿Qué gran es? No es gran. Porque las espiroquetas no se tiñen con Es gran. como se planta. Porque son muy largos, las espiroquetas son muy cortas y el grosor del bacilo no da para teñir con grano. Me acuerdo que era con tiña de planta, algo así. Puede ser con coloraciones hechas de mineral de plata o también microscopía de campo oscuro de muestra de orina. Y dijimos que la leptospirosis es una enfermedad causada por un grupo de bacterias. Hasta hace unos 20 años quizás había un montón de especies de leptospiras, las patógenas y las no patógenas, pero como había tantas, se agrupó las patógenas en un lado, que la llamaron Leptospira interrogans, y las no patógenas en otro lado, que la llamaron Leptospira biflex. Esos son los dos grandes grupos de leptospiras. Tienen algo de la taxonomía de la leptospira, es una espiroqueta. Por eso dice que interrogans tiene 23 serogrupos y más de 250 serogales, porque ahí se metió en una bolsa todos los patógenos. Estaba canícola, pomona, interhemorrágica, etc. Y es una de las pocas afecciones o infecciones que afecta hígado, pulmón y riñón. Es una bacteria aeróbica, es una característica de la leptospira. Vamos a ver la epidemiología. Es una zoonosis. ¿Qué significa que sea una zoonosis? Se transmite de animales a humanos. En forma accidental. Ok. ¿Otra zoonosis? Rabia. ¿La rabia es una zoonosis? Sí. ¿Hay rabia en el Perú? Ya no. ¿Ya no? Algunos casi ya no. Pero Algunos casi. ¿Algunas qué?
Algunos profesores tienen rabia. Y algunos estudiantes también tienen rabia. También. ¿Hay rabia en el Perú o no? Sí. ¿Hay rabia en Iquitos? ¿Cuál es tu nombre? Pablo. ¿Hay rabia en Iquitos? ¿No sabes? ¿Hace cuánto tiempo ha salido Iquitos? No sabes. O sea, nunca he escuchado rabia. No sé, pregunto. ¿Hay rabia? ¿Ah? Sí, rabia. Sí. Exacto, rabia silvestre, por mordedura de murciélagos. Eso lo relaciono con una cueva de murciélagos. La cueva de la luz. Pero es rabia silvestre. Sí hay rabia silvestre. Solamente como, ya que estamos hablando de la cultural, los murciélagos, las palomas y los roedores son los animales que más transmiten enfermedades infecciosas. Se sorprendería. Ya, y acá están los huéspedes típicos de las leptospiras que se agruparon en interrogas. Tenemos, les dije, la interhemorrágica, Copenhague en ratas, pomona en ganado, canícula en perros. Es una enfermedad ambiental que generalmente produce brotes epidémicos cuando hay época de lluvias y hay inundaciones. En Iquitos hubo un brote, no me acuerdo si fue 2005 o 2010, con un número inusual de casos de leptospiras, que al principio se confundieron con hepatitis. Los animales que pueden servir de vector, tenemos mamíferos silvestres, domésticos, ratas y perros, y suelen estar en el riñón de estos animales siendo eliminados por la orina, y el hombre se puede infectar en forma directa o indirecta. Disculpe, profe, disculpe. No había entendido por qué frecuentemente hay inundaciones o hay cosas. ¿En inundaciones? Frecuentemente hay inundaciones o hay cosas. Lo que pasa es que cuando hay una inundación, cuando es época de lluvias, los animales también se ven afectados en sus hábitats y salen y tratan de salir a zonas secas. Entonces, cuando hay lluvia, lo que está circulando por la calle, por los pueblos, es agua. Y esa agua es contaminada por la orina de estas ratas roedores, que salen en la noche, no salen en el día. No siempre, no. A ver, lo más frecuente y esperado es que salgan en la noche, no en el día. Y contaminan las zonas de la calle donde están mojadas. Cuando pasó lo de Piura, subieron fotos así de ratitas. ¿En Piura? Cuando pasó lo de Piura. Ah, ya. No sabía. O sea, ¿qué necesita la rata para diseminar su leptospira? Agua. Por eso que uno de los sitios, vamos a ver después en una diapositiva y me dirán por qué. Hace años hubo un equipo del INS que se fue a hacer un trabajo al sur del país para leptospira. Fueron a Ayacucho, Moquegua, Guatazna y encontraron leptospira. ¿Y saben cuál fue el sitio donde más encontraron leptospira? De todos los que fueron, que no fueron a todos, los camales. ¿Por qué los camales? ¿Cuál es la chamba en los camales? Matarlos. ¿La rata? No. La carne, beneficiar animales, hacer las cortes. ¿Y qué cosa es lo que cae cuando cortan carne? ¿Qué cae al suelo? ¿Con qué lo lavan? ¿Y lo secan? ¿Han ido a un camal alguna vez? ¿Cómo es el piso? Horrible, ¿no? Salud, salud, salud. ¿Has ido a un camal a comprar? ¿O paseo, te llevó tu plato? ¿Sí? Pequeña, abuelita, como compraba ganado, a veces se vieron matando toda la vaca, todo. El chancho es bien triste, ¿ah? Es horrible el chancho. Más el chancho que el otro. Bueno, nosotros cuando yo estudiaba en San Marcos nos mandaban a las familias para pedir muestras y de ahí sacábamos parásitos, muestras para pedir parásitos en nuestras clases y era patético. Y todo el piso cuando van es todo agua, está mojado porque permanentemente están lavando los restos de sangre o los restos de piezas anatómicas o lo que haya en el resto de piel, etc. Bien, entonces seguimos con la leptospira. ¿Cuáles son los departamentos? Según el MINSA, entre 2013 y 2019, Loreto, Madre de Dios, Piura y Ayacucho. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay ocupacionales y familiares. Ocupacionales, ¿quiénes están? Los agricultores, los que trabajan en las chacras, Los que trabajan en la recolección de basura. en los recolectores de basura, trabajadores de camales, tramperos, veterinarios. ¿Ustedes han ido al norte, han viajado por la Panamericana o han ido en avión? ¿Han viajado? ¿Han viajado?
No han viajado. Les falta caña. Por acá. Tienen que viajar de soltero, porque casado no pueden viajar. ¿Tú has viajado dónde? No. Yo he viajado a Tacna, he viajado a Piure, Bien. Y cuando he viajado al norte, a Piura, ¿tú has visto cómo se llama un arrozal? ¿Cómo se llama el arrozal? Arroz. Cantidad de arroz. El arroz, sí, yo sé que es arroz. Arrocillo. Cantidad de arroz. ¿Cómo son las chacras de arroz? Llena de agua. Llena de agua. Ahí usan un montón de agua. Por eso en el norte hicieron la represa de Tinajones, en Chamoyá, en Lambayeque. Son arroceras. Porque se necesita, son chacras donde la espiga, la planta de arroz crecerá hasta acá. Y la mitad tiene que estar inundada con agua. Ahí, por ejemplo, si hay ratas con leptospira, lo más probable es que eso se propague ahí. Igual el personal militar. Dentro de los factores de riesgo familiares tenemos animales, tienen animales domésticos, tienen ganado, desagüe de lluvias, o hay pues desbrotes de rápido. ¿Qué tramperos? ¿Qué Tramperos son los que dedican a la caza de animales pequeños. Ah, ¿Por qué personal militar? ¿Te preocupa? ¿Y como fue militar del ejército? Ah, es un tigre. ¿Dónde está trabajando ahorita? ¿Está en el Pentagonito? Ya, después me no, por si parece que estoy de ahí. No, mentira. Yo he trabajado 30 años en el hospital militar, en el laboratorio. ¿Por qué militar? Yo me imagino que en tu vida de chica o ahora, no creo que ahora, porque papi dice coronel ahorita. Ya. Grupo. Pero en la época cuando tú eras chiquita y tu papá era mayor, capitán, comandante, se desaparecía tu papá una semana, 10 días y no lo veías. No, guarda es una noche, no, guarda 15 días no es. Guarda es una noche. Si dicen que están de guardia 15 días, porque te están paseando. Para los que tengan a un pretendiente o casi pretendiente uniformado. Guardia es 24 horas. Se iban 10 días, 15 días. ¿A dónde se iban? Maniobras. Eso le llaman marcha de campaña. Que van de maniobras. Y van algunos, oficiales generalmente van en carro, camiones, los dejan en la pampa, o donde sea, están en la selva, los dejan en el monte, abandonados. Y ellos regresarán, pues verán cómo regresan. Y están 10 días, 7 días, 15 días con su tropa, enseñándoles cómo sobrevivir. Entonces, ¿por qué militares? Porque los militares siempre están en contacto con la naturaleza, chacras, campos, agua, están como el borceguí, que lleva su ducha portátil y su baño portátil, ¿no? Ellos van con sus borceguís, están todo el tiempo ahí, se lavan en los ríos. ¿Dónde se van a hacer? En los ríos. Ya, entonces, y la transmisión puede ser por contacto directo con sangre, saludos a tu papá. No lo conozco, pero contacto directo con sangre, oye, te pones con tu chiste del mío. Mi padre ya fue militar. Contacto directo con sangre, orina, tejidos o contacto indirecto con agua o suelos contaminados con orina de los animales portadores. Primero que hace la leptospira. ¿A dónde puede atacar? Hígado con sus consecuencias, ojo, músculos, meninges, pulmón, riñón, endotelio. Le prestan una mirada a este dispositivo, le prestan atención. Es enfermedad sistémica, en el 90% se autolimita, controlada por el sistema inmunitario. En caso de enfermedad grave, 10% la tasa de mortalidad. 15% puede presentar falla renal, 15% falla hepática, neumonitis hemorrágica, y en pacientes que hacen este cuadro, el 70% de ellos mueren. ¿Cuál? No te escucho. ¿Qué cuadro dice el 70%? ¿Qué cuadro? ¿Quiénes presentaban el 70% de mortalidad? Ah, ya. De los pacientes que hacen neumonitis hemorrágica, el 70% de los que hacen neumonitis se van de alta para arriba. ¿Sí? ¿Se entendió? La clínica hay varias fases, la fase inmune y la fase leptospirémica, también le prestamos atención a esto. La leptospirémica dura de 4 a 9 días y esta es más prolongada, esta fase inmune. Aquí vamos a encontrar anticuerpos y acá vamos a encontrar leptospiras, en donde
en sangre y LSR. Entonces, se les presenta un caso en el examen, paciente varón de profesión veterinario que presentó un cuadro con fiebre, falla renal, falla hepática o se sospecha de leptospirosis con un cuadro clínico de 5 días, diga usted la prueba para... Si son 5 días, está entre la fase leptospirémica o la fase inmune. 5 días de leptospirémica. ¿Qué tienen que buscar? ¿Anticuerpos o antígenos? ¿Mediante qué pruebas? ¿Cómo se ocupan las leptospiras? En sangre y en LSR. ¿Qué pruebas se hace? Puede ser inmunofluorescencia, inmunocromatografía, no conozco para eso. Sí conozco inmunofluorescencia y conozco PCR. Ya, algunos síntomas que presenta el paciente en estas dos fases y la alteridad, fiebre, cefalea, mialgia y casi 80%. Uno de los cuadros graves de la leptospirosis se llama la enfermedad de Wayne, que presenta recurrencia de fiebre marcada, falla hepática, hepatomegalia dolorosa, ictericia, elevación de las transaminasas. Es raro, dice, más de 5 veces valores normales. O sea, raro que presente más de 5 veces los valores normales. Siempre cuando tienen estos pacientes, de todas las que vamos a ver, no solamente es importante la prueba de diagnóstico, sino la prueba de soporte. Ir viendo y monitoreando cómo va su función hepática, su función renal, su hemoglobina, si está cayendo o no está cayendo, si está haciendo su hemograma, recuento de plaquetas, etc. Siempre hay que hacer esa prueba de soporte. Entonces, una de las pruebas de soporte es las transaminasas, y estos son los que va a presentar el paciente, ¿no? Con complicaciones que tiene la enfermedad de Weyl en el riñón, elevación de las proteínas, elevación de los leucocitos, hematuria, cilindro, presencia de cilindros, va a haber hemorragia con epistasis, hemoptisis, anemia, leucocitosis, trombocitopenia. Ese es el cuadro típico de Weyl. La historia natural, la primera semana, buscamos sangre, acá está, y en el LSR buscamos la leptospira, siempre en la primera semana. A partir de la semana 2 empezamos a buscar anticuerpos, IgM, posteriormente IgG. En orina podemos ver a partir de la segunda semana leptospira. Pero, profe, no se colorean con gramos. ¿Para qué quiero yo ver la orina? Porque la leptospira, al igual que cualquier espiroqueta, se observan por microscopía de campos comunes. ¿Se acuerdan? La espiroqueta blanca en un fondo oscuro, eso se llama microscopía de campos comunes. No es una división, es un tipo de observación microscópica. ¿Dónde vamos a encontrar leptospiras en orina? A partir de la semana 2. ¿Cuáles son las pruebas? El gold estándar es esta prueba que se llama MAT, aglutinación o microaglutinación para leptospiras. MAT. Es el gold estándar, pero hay una limitación que ahorita se los cuento. Entonces, acá está este cuadrito resumido sobre las pruebas que se deben usar para el diagnóstico de leptospirosis en los pacientes, dependiendo de la muestra. Si yo tengo una muestra de suero, ya sea de un paciente agudo o convaleciente, estos son el periodo de incubación y que ahí voy a encontrar positivo para leptospiras o para inmunoglobulina contra leptospiras. Si yo quiero aislar o hacer PCR, estas son las muestras y estos son los tiempos de incubación o que tiene enfermedad el paciente para poder colectar esas muestras y encontrar. En algunos casos son pacientes vivos, en otros casos son después de la necropsia, el fallecimiento del paciente, para hacer valoraciones especiales histopatológicas o para ver en tejido la presencia de leptospiras. Ahora le voy a decir cuál es el problema con la gold estándar. La gold estándar dijimos que se llamaba MAT. No lo hacen los laboratorios de diagnóstico de rutina, no lo hacen los laboratorios grandes, ni de MINSA, ni de salud, o sea, los de los hospitales de MINSA, ni de salud, ni Fuerzas Armadas. ¿A dónde lo mandamos? A DNS, o los laboratorios de referencia de MINSA. ¿Por qué? Porque trabajan con cepas patógenas de leptospiras y es un problema de bioseguridad. ¿Qué se busca en el paciente? Anticuerpos específicos contra estas leptospiras. Al ser las leptospiras patógenas, la indicación del MINSA es que ellos lo hacen en su laboratorio de referencia. Y aquí se hizo 6 sentidos para entender esto, porque
a un grupo va a venir, mencionen los criterios de confirmación por laboratorio de leptospiras en un paciente. Vamos a ver cuáles son los 4 criterios. Empezamos, el primero. El primer criterio de un diagnóstico confirmatorio es: encuentro leptospiras a partir de pruebas de PCR. O sea, hago PCR, sale positivo, a partir de muestras de sangre, orina, LCR en los primeros días de la infección, y sale positivo, tiene leptospiras. ¿De acuerdo? Ese es el primer criterio. Segundo criterio: aíslo la bacteria a partir de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o tejidos. Pero eso no es de rutina. El aislamiento que les dije es mejor que la referencia. ¿Hay medios de cultivo? Sí, pero son complicados. Miren cuánto demora el cultivo. Hasta 42 días. Entonces no es una opción, no es el plan A. Eso lo hacen los laboratorios de referencia. Pero igual es un criterio de confirmación. Entonces, aislamiento de la bacteria, detección del ADN, 3. Voy a explicar el punto 4 y después paso al 3. Pero antes, preparándonos para 15 días. No sé si les hice esta pregunta. Escuchen bien. Me voy a un paciente que va a sitio de expendio ambulatorio de comida, come un ceviche. A los 10 días empieza a presentar un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, estreñimiento, compatible con una fiebre tifoidea. ¿Todo bien? ¿Cuál es el agente causal de la fiebre tifoidea? Fiebre tifoidea no es fiebre cólera. Cólera es cólera. ¿Cuál es el agente causal? Salmonella typhi. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tengo un cuadro compatible con Salmonella typhi. Pregunto. No, sigue la prueba. Me hago la prueba de aglutinaciones febriles y sale positivo. ¿Para qué las aglutinaciones febriles? Me acuerda, me preocupa. ¿Detección de proteínas? Sí, de anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas. Era una prueba presuntiva que medía 5 cosas. ¿Qué cosa era? Anticuerpos contra Salmonella typhi, antígeno O, Salmonella typhi, antígeno H, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B y contra, necesitaba anticuerpos contra Brucella. Eran 5 tipos de anticuerpos que necesitaba. Entonces, vuelvo a mi casa. Comí ceviche, los agachaditos, empiezo después de 10 días a hacer un cuadro clínico compatible con Salmonella typhi, fiebre tifoidea. Me hago la prueba de aglutinaciones febriles y sale positivo. Pregunto: ¿tengo fiebre tifoidea o no? No necesariamente. ¿Por qué? Pues, ya, ¿cuánto pidió? Usurrea. Lo que dice Usurrea tiene razón. Me sale la prueba positiva, no necesariamente es positiva, porque pueden estar reaccionando anticuerpos de una salmonelosis antigua, lo de memoria, que están circulando, y la prueba me va a salir positiva. Entonces me dirán: profe, ¿para qué me enseña una prueba que si es positiva no necesariamente positiva? ¿Verdad? Eso le preguntaría yo al profesor. ¿Y para qué me enseñas una prueba que no sirve? Un momentito. Sí sirve. ¿Por qué? Hay que medir el título del anticuerpo. ¿Qué cosa es el título del anticuerpo? La concentración de anticuerpos que tiene el paciente. Empiezan a diluir mi muestra de suero con el reactivo. Y si sigue haciéndose positivo, mientras más diluciones del suero haga y siga siendo positivo, es positivo. Si la positividad se da en una dilución 1 en 320 o 1 en 640, estoy infectado, estoy haciendo una infección aguda. Pero si la positividad solamente se da 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 16, 64 y nada más, lo más probable es que tengo tan poca cantidad de anticuerpos que es una salmonelosis pasada. ¿De acuerdo? Eso es el título. ¿Está claro lo que significa el título del anticuerpo? Ahora sí venimos a mostrar ya. ¿Qué nos dice la diapositiva? El libro nos dice que el tercer criterio de confirmación de la leptospirosis por laboratorio será cuando en una muestra tomo la muestra de suero, mido anticuerpos y me sale por la prueba de Match un título igual o superior a 1 en 800. Bien diluida la muestra y bien positiva. Ese es el tercer criterio. ¿Se entendió?
Si yo tengo una muestra de suero del paciente y le hago una dilución hasta en 1.800, si me sale positiva hasta en 1.800 o más, porque está positivo. Ahora vamos al cuarto criterio. Y dice así, se lo voy a traducir. No importa el título. Le hago la muestra de MAC en suero del paciente. Me sale 1 en 60. No califica para esto, ¿verdad? Pero le mido de nuevo el MAC en 15 a 28 días y los valores se disparan más de 4 veces el primer valor, es positivo. ¿Se entendió? Este es una sola toma de muestra, un solo valor, más de 1.800, positivo. Este es cuando te sale el valor por debajo de 1.800, por si acaso lo mides después, 15 o 28 días después, y ya no te sale 1 en 60, te sale 1 en 600 o en 1 en 400. Está por debajo de 1.800, pero tiene 4 veces o más el valor de la primera medición. ¿Se entendió? Si no se entendió, pregunte, lo voy a repetir. Son los 4 criterios para confirmar una infección de leptospirosis por laboratorio. Ahí tenemos el termosecador para tiempo real, PCR real time y las pruebas rápidas. El otro enfermedad que vamos a ver es el dengue. El dengue también es causada por un arbovirus, es la enfermedad viral de mayor distribución en el mundo. El virus es de la familia Flavividae, son 4 serotipos, siendo el serotipo 2 el más agresivo, el que causa el cuadro letal. Es una enfermedad metaxénica. ¿Qué significa que es enfermedad metaxénica? ¿A qué enfermedades se le dice enfermedad metaxénica? ¿Alguien sabe? A las que son transmitidas por artrópodos, por mosquitos. 128 países potencialmente afectados, 2.500 millones de personas en riesgo, y es una de las infecciones que más afección hay. Es transmitida por la picadura de este mosquito que es el Aedes aegypti, que no solamente transmite el dengue, la fiebre amarilla, sino zika, chikungunya también. Suele estar en climas tropicales, repartido en todas las Américas. Es antropofílico y peridomiciliario. Y esto de acá con pinzas. Porque desde hace unos 20 años, esto sí era dogma. Estaban en los valles interandinos, 2.300 metros o cerca de selva. Ahora, ¿hay dengue en Lima? Sí. ¿Y estamos a 2.300 metros? ¿Dónde hay dengue? ¿En qué parte de Lima? ¿En Lima tiene selva? Lima. Me han dicho que sí hay dengue en Lima. ¿Dónde? Aglomeración de casas, de departamentos. Mucha agua. La torre del Matambo, por ejemplo, hay dengue. Esa es zona donde no hay un correcto saneamiento. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde se preguntó dónde? Los asentamientos humanos, porque contienen agua. Asentamientos humanos. Zonas húmedas. Zonas húmedas. O de ahí podría ser en cultivos. Por acá en cultivos. Chacras. Ajá, Pero en Lima, ¿en la Molina habrá dengue? No. No, no. ¿por qué ¿No? ¿Por qué no? ¿Cumple alguno? Ustedes preguntan, ¿cumple alguno de los requisitos que ustedes han mencionado o no? Tiene una laguna que no puede ser. Exacto. En cualquier sitio de Lima, ahorita hay dengue. Y déjenme contarles, ¿todo bien, Carlos? Déjenme contarles una triste historia. Mi sobrino vive en La Molina. Vive en una casa atrás de la laguna de La Molina. Y hace 2 años, al Gil le dio dengue. No le dio a nadie más en su casa, solamente a él. Y como él está en el chat de molineros, ahí se enteró. Cuando él lo puso así de uno chimoso en el chat, hubo un montón de gente de La Molina que comenzó a decir que había tenido dengue, Ahí le bajó las plaquetas. ¿Cuál es el número de plaquetas? Es de ¿Cuánto? 150.000 a 400.000. Ya, ahí le bajó a 60.000 plaquetas. Y se puso amarillo y empezó a controlar. La chapa del dengue antiguamente se llamaba fiebre quebrantahuesos. Un dolor intenso en articulaciones. Y sí hay dengue en el Perú. Obviamente en las zonas urbanas marginales donde hay pues, cuerpos de agua, se acumula agua ahora que es época de lluvias, mayor riesgo.
La buena noticia es que el mosquito es medio fashion, ¿no? Le gusta el agua limpia para depositar sus huevos y crezcan las larvas. ¿Cuál es la hora del nochecito para los mosquitos? Noche, ¿qué es noche? Noche 3 de la mañana, noche madrugada. Entre la tarde. ¿A qué hora se fijan los mosquitos ya inquietos? Horas. Desde la mañana. En la tarde aparece. Pero es Más frecuente Ajá, en la en la tarde, tarde. hasta Sí. las 6 de la tarde. Sí, Les sí. encanta tomar oncha a partir de las 6 de la tarde. Claro, ya, pero ¿tú sabes qué es peor, niñitos, mosquitos? ¿Dónde es peor? ¿Ahí conoces tumbes? ¿Tú? ¿Tú? Ah, pues ahora ya eso me explica varias cosas. Por tu papi. ¿Te gustó tumbes? ¿Por qué lo dices con dolor? El calor, ¿y qué más? ¿Los mosquitos? ¿No te fastidian los mosquitos? Una sola vez fui a tumbes y tomar un montón de mosquitos. Es bonito, pero no hay forma. Ya, bueno, seguimos. Ese mapa de dengue en 2019, si hiciéramos un mapa ahorita, en 2024, déjenme decirles que la mitad del Perú estaría tomado por en esa época, el 73% de los casos se dan en Madre de Dios, Loreto, Cajamarca, San Martín, Tumbes. Igual, la línea del tiempo, la historia natural, hay una fase febril, una fase crítica donde se dan las complicaciones y una fase de recuperación en el mejor de los casos. Ahí están los principales síntomas: temperatura, eventos clínicos potenciales, cambios en el laboratorio, serología, biología. Vamos a ver la clínica. Hay un dengue, en la mayoría de los casos, que se autolimita, es como un cuadro gripal fuerte y no pasa nada. Pero hay un dengue que es sí hemorrágico, que es motivo de la clase, donde va a presentar signos de alarma. Se define, según el MINSA, caso de dengue probable si vive o viajó a una zona endémica de dengue, que ahorita cualquier zona es endémica de dengue, costa y sierra. Antes estaba Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Valle de Guamachuco, Valle de Grandinos. Y presenta dos de estos siguientes criterios: náusea, vómitos, rash, mialgias y artralgias, petechas, test de torniquete positivo, leucos. Dos de esos, más vivir o venir de una zona endémica, caso probable de dengue. ¿Se confirma cómo? ¿Cómo se confirma el dengue? Que es un virus. Es un virus, ¿verdad? ¿Cómo se confirman los virus? PCR, pero no es ADN, porque es ARN. O pruebas inmunológicas. Y hay otra prueba más, que otra cosa. Se llama la prueba de antígeno NSH. Y estos son los signos de alarma: dolor intenso, continuo, vómitos persistentes, y le dan una libre, ¿no? Ahí. Si desean, por supuesto. Y acá está el periodo de incubación, el momento de aparición de los síntomas, en los primeros días, la búsqueda del ARN viral, después IgM, IgG, dependiendo del momento de la historia natural en que se encuentre ese paciente. Y aquí está. Hay una proteína no estructural del dengue, típico solamente de dengue, que se llama la proteína o antígeno NS1. Entonces, se han desarrollado pruebas inmunocromatográficas para buscar NS1 en pacientes que están haciendo infección aguda. Y tenemos pruebas de inmunocromatografía o ELISA para detectar eso en suelo de pacientes que tienen unos 5 días de presentación de síntomas. Y se conoce como un diagnóstico temprano de dengue. Miren la sensibilidad y la especificidad. Un montón. Es una muy buena prueba, muy potente, con un valor predictivo positivo de 100% y un valor predictivo negativo del 97%. ¿Saben qué es eso, no? Valor PPN. ¿No saben? ¿Quieren saber? No, tampoco. Sí, ¿Sí quieren saber? Valor predictivo positivo es que si sale positiva la prueba, es positivo. El valor predictivo negativo es que si sale negativo, es negativo. ¿Sí? Chévere. Y ahí está la prueba inmunocromatográfica, tenemos una foto, y generalmente es una prueba que vienen dos soportes pegados. A la izquierda se mide NS1 y a la derecha se mide ¿qué cosa? IgM y IgG. Y la lectura e interpretación de estos dos soportes
o dado, como le llaman algunos, nos da más o menos una idea de en qué momento de la historia natural de la infección se encuentra el paciente. Puede ser IgM o IgG, o puede ser NS1 con IgM. Entonces estamos hablando de una infección aguda de cerca de antes de cumplirse la semana. Diagnóstico molecular está el PCR, tiempo real, diferentes tipos de PCR para buscar el ARN del virus. Cultivo celular. Acá sí se ¿Dónde le dije que se hacía cultivo celular? Sí, ustedes van a quieren que me haga cultivo celular de INS, tropicales, en laboratorios que hacen investigación o diagnóstico altamente especializado. Para explicar el cultivo celular. ¿En dónde se hace el cultivo de virus? En líneas celulares. Son líneas que los grandes laboratorios extraen, cultivan, hacen proliferar y lo mandan en forma estéril a los laboratorios grandes. Esta es una línea celular C636 sacada de glándulas salivales de un Aedes. Son células, sin infectar. Entonces, tienen una muestra de un paciente que le sale negativo débil, no es una respuesta franca, y lo van a someter al cultivo. Inoculan la muestra del paciente en este cultivo celular. ¿Y qué cosa es lo que vamos a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es el efecto citopático? ¿Qué significa el efecto citopático? ¿Qué es? El virus está infectando a las células y se está dando la replicación de sí. ¿Y qué pasa con la célula? Cambian de morfología. Exacto. Bien, cuando un virus infecta una célula tiene dos vías. O la revienta, se replica y la revienta, que es el efecto lítico, o lisogénico la mantiene. Y se dice, la mala lengua, que estos virus de efecto lisogénico son más evolucionados, porque no destruyen su huevo. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Y cómo se llama el daño que producen los virus dentro de las células? El efecto citopático. Algunas células las agrandan, otras se aglomeran, se apelotonan, otras presentan inclusiones citoplasmáticas o afectación del núcleo. Hay varios efectos citopáticos dependiendo del tipo de virus. Este es un esquema de un cultivo de aislamiento viral en esa línea C636. Y a la derecha tenemos inmunofluorescencia. ¿Cuál será inmunofluorescencia positivo? ¿Los verdes o los rojos? ¿Cuál es la que emite fluorescencia? ¿Verde o rojo? Verde. Si yo porque la inmunofluorescencia se hace en láminas excavadas, o por menos en hierro. Y ahí se hacía todo el proceso. Se lavaba, se coloreaba, se secaba, se incubaba, ahí se trabajaba. Luego se llevaba el enfoque de fluorescencia. Este no es. Resumiendo, lo ponía, veía emisión de fluorescencia positiva. Esa es inmunofluorescencia. Malaria. A ver, esos parasitólogos. Causado por. ¿Cuál es el agente causal de la malaria? ¿Es el mosquito? Es transmisor. ¿Pero cuál es el plasmodio? Yo no digo que son parasitólogos. ¿Qué plasmodio hay en Perú? Así que cuando se pregunten de micro, así tengan que contestar. Profe, ya tenemos la solución para eso, para micro, por el próximo semestre. Lo hemos conversado con los entidades, después les comento. Sí, ni sapos son ustedes. ¿Van a repetir? Si van a repetir, les digo. Si no van a repetir, ¿para qué les digo? Por si me animo. Por si te animas a repetir. Y ahí no te va a animar a repetir, Carlos. A partir del próximo semestre, toda la semana va a haber paso, igual que para Está bien, va a haber paso, igual que en biología, paso de la práctica que han hecho y de la práctica que van a hacer ese día. Y así nos obligo a leer. Sí. Hemos conversado con el profesor Segovia, te lo iba a plantear ahora, te date la primicia, pero ya me ganaron. ¿Qué te puedo decir? ¿Te parece o no? Más chamba, ¿qué vamos a hacer? No, ¿en qué tiempo digo? 5 minutos, 4 preguntas bien puntuales, 1 minuto por pregunta y se acabó la historia. Me llorar al río, para los faltantes. ¿Te animas? Así aprendo mejor. Listo, no te digas más. No vienes para el final, no te voy a hacer entrar en el final. No se digan más. Ya, la malaria es una parasitosis causada por un parásito protozoario llamado plasmodium.
En el Perú hay Vivax y falciparum. Más mortal es falciparum. El más mortal es falciparum. El más mortal, el más agresivo es el Plasmodium falciparum. Hay estudios, no voy a estar con una profe de acá, la científica, que ha hecho estudios de investigación donde ha encontrado con infección de falciparum, no recuerdo si es falciparum, Vivax con malaria, acá en el Perú. La información que teníamos era que malaria solo había en África, digo que global. Pero nos dice que acá podría haber algunos casos de malaria por malaria. Es una enfermedad que se calcula más de 200 millones de personas afectadas. La malaria se conoce con el nombre de paludismo. Estas son las zonas de Plasmodium vivax, mientras que el falciparum solamente está circunscrito, gracias a Dios, y por ahora a una zona del Parlamento Loreto, y producen igual falla multiorgánica, muerte de los pacientes. El vector es un mosquito que pertenece a los anofelinos, es el anófeles, que hay diferentes especies de anófeles que transmiten el plasmodium. Es el ciclo de vida que se da en el hombre y en el mosquito y completa el ciclo de vida en las glándulas salivales y en el estómago del mosquito. Eso le da el nombre. ¿Cuál es la prueba por excelencia que se hace? Que es bien chévere, buena, bonita y barata. ¿Pero cómo se llama esa prueba? Frotis es el... A ver. Frotis. Frotis sanguíneo significa que una gota que esté en una lámina yo la extiendo. Eso es frotis sanguíneo. Así no se llama la prueba. ¿Cómo se llama la prueba? Gota gruesa. Con una receta estéril, pincho, saco un par de gotas. En mi hospital hacíamos 2 gotas. Una en una lámina y la otra en otra lámina. En la primera lámina hacíamos el frotis sanguíneo. Y la otra la dejábamos ahí, concentradita la gota. ¿Qué más se hace? Después que se seca, se colorea. ¿Con qué? Lienza o ray, porque son muy buenas coloraciones para sangre. Y se observa después que se lava, se seca y se observa a 400.000 hombres. Acá. Y vamos a ver qué cosa, los diferentes estadios del parásito. Ahí está la coloración con lienza. Este cuadrito que prestan atención son características de los plasmodium desde el punto de vista del paciente, no estructurales, lo vamos a ver después. Tiempo de incubación, si hay recaídas, presencia de sinusoiditos, cuánto tiempo puede estar en el paciente. Y acá sí hay diferenciación de los estadios de los plasmodium. Como yo veía, ustedes son parasitólogos, ya lo saben. Y aquí está, la lámina, con un aminocito, trofocito joven, Plasmodium vivas, densidad parasitaria, que es una de las pruebas que se hace para medir cuál es la carga parasitaria que hay en el muestra de sangre del paciente. Hay PCR, diagnóstico molecular, Pero si hay pruebas inmunocromatográficas. Dime. Pero si en el examen nos preguntas si tiene un paciente con No te escucho. Si en el examen nos viene un paciente con malaria Ya. nos preguntan qué prueba le realizarían. ¿Podríamos usar la gota gruesa? ¿La gota gruesa es confirmatoria? No. ¿Me tendrías que poner gota gruesa? No. Me lo puedes poner, pero después dices, Pues, lo confirmo con Es presuntiva y lo confirmaría. diagnóstico presuntivo, lo confirmo con PCR o prueba inmunocromatográfica o inmunofluorescencia. ¿Sí? Así en cada una de las que me pregunten, no sé, prueba amarilla. Sí, cada uno que nos pregunte y ustedes aclaren. O sea, no vamos a prestar si nos ponen presuntivos así, confirmatorios así, no vamos a prestar para nada. Ya, entonces tenemos diagnóstico molecular y diagnóstico inmunológico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta qué hora la clase? Hasta las 2 en punto. 12 ya. Vamos a hablar de la tecnología y ahí les cuento un chisme que sé que se trata de chisme. Sí. Y un poquito como la. Ya. ¿Qué le da? ¿Qué pasó? ¿Un mal paso? ¿Le pegaste a tu flaco? Ese mal movimiento. Un movimiento sexy. Suena como galleta, por eso me han puesto eso para No hable de comida. No hable de comida, por favor, que te sientes ahí. Y ahí, fractura, luxación. No, me hicieron la biografía ¿Y? porque, o sea, fue porque ya me estaba viendo mucho. Bien. No, posiblemente un ligamento. Me dijo que si continuaba el dolor me hicieron una resonancia.
Ya. Está bien. Suerte. Suerte con tu recuperación. La próxima no hagas ese tipo de movimientos. Esto es la medicina. ¿Quién es tu referente de la medicina? ¿Quién es tu patrono? ¿Quién? Daniel. Bonito nombre, ¿no? Yo me llamo Daniel. Van a ser reír. Este pata está chicoteando, ¿no? ¿Está chicoteando tu profe? Sí, mi psiquiatra me ha dicho que me vacilo con ustedes. Ya, Sí. mentira. Sí, soy yo, mi amor. Pregúntale al profe. Profe, ¿cómo me llamo? Si no sabe, va a enseñar biología el próximo semestre. Es para Daniel, mi amor. ¿El Ferdinand? Claro. Sí. Es para Daniel otra cosa. Ya seguimos. Entonces, Daniel Alcides Carrión. ¿Y por qué Daniel Alcides Carrión es tu referente? Él se inoculó un virus. No sé, te pregunto. Yo soy una seña. O sea, él se inoculó un patógeno para poder. ¿Qué patógeno? Como. Ay, no sé. ¿Un gen de un pato? No. No. ¿Qué patógeno? Algo, o sea, algún microorganismo para poder él saber qué síntomas se presentaban, cuántos días duraban. Ya, pero no te acuerdas qué cosas se inoculó. No. Ya. ¿Alguien que se acuerde? Verruga. ¿Se inoculó la robot? No, se inoculó la robot. ¿Qué se inoculó? ¿O por qué es importante? Mejor así. ¿Por qué es importante y usted tiene como referente a Daniel Alcides Carrión? Y digo usted porque yo soy biólogo. Con la propia Yesenia tenemos otro referente. Es otra historia. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su referente? Daniel Alcides Carrión. ¿Por qué? Quería saber cómo evolucionaba la sintomatología de la Ok. ¿Qué se inoculó? No sé qué ¿El es. patógeno? Púrmenta. Ya, para describir el cuadro clínico. Está bien. ¿Alguien más? ¿Para descubrir la vacuna? ¿No? Sí. Sí, también, ¿no? No sé yo. Sí, no sé. A ver, ¿por qué es importante Daniel Alcides Carrión? Tú vas a ser médico de lo que te militar. Yo te puedo decir, a ver, la próxima vez te puedo dar unas reglas. No, esta regla de militar está desaprobada. ¿Por qué es tu referente Daniel Alcides Carrión? ¿Quién fue Daniel Alcides Carrión? Está Bachata. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué es tu referente? ¿Cuál fue el ejemplo tuyo? Ya, a ver, ¿alguien sabe? No lo sabe, ni han googleado. Déjenme contarles una historia. Daniel Alcides Carrión era estudiante de medicina en los últimos años. Y en esa época había dos cuadros patológicos, dos enfermedades aparentemente diferentes, que no tenían ningún tipo de relación. La verruga peruana, que era localizada en la verruga, y la fiebre de la orolla. Y la fiebre de la orolla era un cuadro que presentaba un cuadro febril extrahemorrágico con muerte. Un montón de gente murió y se le dice la fiebre de la orolla porque se dio principalmente a los trabajadores que fueron de Lima a construir el ferrocarril de Lima-Noroya. Y Daniel Alcides Carrión, un grupo de médicos decía, son dos presentaciones diferentes de una misma enfermedad. Es la misma enfermedad, solo que en algunos hacen un cuadro localizado y en otros hacen un cuadro sistémico. Para demostrar, se inoculó. ¿Qué se tuvo que inocular? El contenido de una verruga. ¿Y qué cuadro clínico hizo? La fiebre del orolla. Se murió. Nunca supo cuál era el agente causal, pero sí demostró que tenían un mismo origen. Años después, hubo un médico de San Marcos, Medicina Tropical, Alberto Barton, que trabajando con pacientes con fiebre de Carrión, la enfermedad de Carrión, ya no se llamaba fiebre de la orolla, sino la enfermedad de Carrión, encontró un bacilo gran negativo, y lo mandó a Estados Unidos a la Sociedad Taxonómica para que vieran si era un bacilo conocido. Y era una bacteria nueva. ¿Y qué nombre le pusieron a la bacteria? Bartonella, en honor a Alberto Barton. Y esa es la historia de la Bartonella. Ahora ya saben por qué su referente Daniel Alcides Carrión. Y lo leemos. Ahí está. Daniel Alcides Carrión y Alberto Barton.
La bacteria, la Bartonella bacilliformes, es un bacilo gran negativo. Bueno, en realidad no es un bacilo, es una bacteria pleomórfica. Lo podemos ver como coco, como bacilo, como coco bacilo. Pues, ¿cuál es su característica principal? Es intraeritrocito. Está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, si está en los glóbulos rojos, ¿qué prueba podemos hacer como diagnóstico presuntivo? Gota gruesa. Muy bien. Presuntivo. Cultivo siempre confirmatorio. Sí. Entonces hacemos una coloración con Jensen Corray y ¿qué vamos a ver? Los hematíes, los glóbulos rojos y al interior vemos el núcleo. No, ¿Tiene núcleo? no tiene. Es un célula procariote. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen. No tiene núcleo. Si no tiene núcleo es una célula procariote, ¿verdad? No. ¿Qué cosa es una célula procariote? ¿Qué es una célula procariote? Los que no tienen núcleo. ¿Glóbulo rojo tiene núcleo? Por lo tanto es célula procariote. No. ¿No? No te entiendo. Define célula procariote, Carlos. Ya son células que no tienen núcleo. ¿El glóbulo rojo tiene núcleo? No tiene, pero es que sí tiene, pero lo pierde en Ah, ya, desarrollo. ahora sí. Es Lo especializado. tuvo alguna vez, Sí. pero lo perdió. En un descuido se perdió el núcleo. Su desarrollo me tiene. No es célula procariote. Ya, entonces vamos a ver un glóbulo rojo con la bacteria al interior del glóbulo rojo. Ese es el diagnóstico presuntivo. Podemos ver una o varias bacterias dentro del glóbulo rojo y hay cultivos medios especiales para cultivos que es un dolor de cabeza el cultivo de la Bartonella. No es fácil. Se prefiere, a partir de muestras de sangre, hacer PCR o pruebas inmunocromatográficas. Esta es la epidemiología de la bartonellosis en países como Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Este sí se da todavía en países interandinos. ¿Cómo se llama? En el Perú estamos Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Huanca, Lambayeque y la provincia de Huarochirí. ¿Cómo se llama el mosquito transmisor de la bartonella? Del género Klebsiella. Klebsiella. No es Aedes, no es Anopheles, es Klebsiella. Y tenemos la Klebsiella verrucarum y la peruensis, que son los más conocidos. Estos patas solamente vuelan durante las noches, a no ser que sean perturbados durante el día en sus lugares de descanso. Vuelan por la noche. Tenemos varias fases, la fase aguda, la fase verrucosa, o sea, esta es la fase localizada, lo que se conocía como verruga peruana. Esta es la fase que se conocía como la fiebre del valor. Las diferentes formas clínicas que prestan atención. Tenemos un problema con la bartonellosis. Se puede confundir con varios cuadros. Por ejemplo, cuando el paciente presenta criterios de alarma y patrones de riesgo como fiebre alta, taquimia, pulso débil, hipotensión, oliguria, hipotermia, etc., se podría confundir con todo esto. Y aquí están las 6 que hemos visto: malaria, hepatitis infecciosa, dengue, tenemos fiebre amarilla, leptospirosis. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial para confirmar la bartonellosis. Y tenemos otro problema. Si el paciente presenta una infección localizada como la verruga, hay que hacer diagnóstico diferencial con este tipo de infecciones o enfermedades. Sarcoma de Kaposi, fibrosarcoma, carcinoma de piel, granuloma piógeno, molusco contagioso, varicela, etc. Entonces es complicadito el diagnóstico laboratorial de la verruga. En la fase aguda tenemos un periodo de incubación de cerca de 21 días. En la fase aguda lo que hacemos es frotis de sangre y pruebas de inmunoglot y PCR para buscar el ADN de la bacteria. En la fase crónica podemos hacer en cultivos pruebas inmunológicas como la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es una de las mejores pruebas inmunológicas que hay. La inmunofluorescencia, debe ser directo y inmune. Bien, eso lo leo. ¿Preguntas? ¿Preguntas?